Bienvenidos a la primera edición de Noches de Orquesta, el primer programa de corte cultural enfocado en promover el formato sinfónico en el Ecuador y el mundo. Esta noche en el set. Y para mí es un placer estar aquí. Muchas gracias. Joao Pedro es un músico de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil. Joao, cuéntanos un poquito. Dentro de la orquesta existen 4 familias de instrumentos. ¿A qué familia perteneces y por qué escogiste este instrumento musical? Bueno, mi instrumento se llama corno francés. Mucha gente me pregunta por qué corno francés. A veces el nombre moderno es trompa, porque ven así que es muy estirado y puede parecer como así lo estiramos, parece la trompa de un elefante, mide 4 metros. Pero realmente el nombre antiguo es corno francés. Y cuando un alumno viene a mi clase siempre pregunta, ¿y por qué corno francés, profe? Porque sencillamente, a pesar de que no es un instrumento que tiene unos orígenes desde la antigüedad, los caracoles, donde más se desarrolló en su época fue en Francia, por eso se le llama corno francés. Entonces, este instrumento pertenece a la familia de los cornos de los vientos metales, ¿ya? Porque tiene una embocadura de metal, está hecho de metal. La pregunta a la que va a responder cada cornista que usted le pregunte por qué decidiste estudiar el corno. Y ojo, le digo corno porque en Ecuador se le llama así. En casi todas las partes se le llama trompa, pero aquí se le dice corno, ¿no? Casi todos se van a referir al sonido del instrumento. Es lo que nos cautiva, es lo que nos enamora de él. Yo recuerdo que empecé a estudiar este instrumento cuando tenía 10 años, por allá por el año 90, se lleva bastante tiempo. Y llegué a la escuela y andaba con uno que después a la larga fue uno de mis mejores amigos. Pues nos conocimos y me preguntó, ¿qué estudias tú? Le dije, bueno, yo vengo a estudiar corno francés, vengo a estudiar el corno en la trompa. Y él me dice, sí, tú eres, qué bien. Le digo, pero, ¿sabes? No la conozco. Y recuerdo que había un instrumento sonando abajo. Y le digo, qué bonito suena, qué lindo sonido de ese instrumento. Y me dice, pues ese es el que vas a estudiar tú. Y de ahí para allá me enamoré de este instrumento hasta el día de hoy. Ya tenías tu lección de corno, sin embargo no conocías el instrumento. Bueno, eso tiene que ver mucho con la forma de selección de donde yo vengo. Yo soy cubano, un país que apoya el arte desde que somos niños. O sea, el arte para nosotros es una profesión desde niños. En mi instrumento se empieza a los 10 años, pero hay una selectividad. Ellos casi siempre encuentran, los profesores, los técnicos, los pedagogos, en lo que usted va a ser bueno. Entonces usted puede ser bailarín, usted puede ser actor, usted puede ser músico y dentro de la música usted va a ser cornista. No más ninguno ese. Y entonces uno se queda así y dice, bueno, está bien. ¿Y cuál es? Bueno, el 1 de septiembre cuando empiecen las clases de entera. O sea, ¿empezaste a los 10 años? ¿Cuántos años llevas en la música? Pregunta difícil porque, bueno, 33 años, tengo 43 años ahora mismo. 33 años llevo y parece que llevo un día en la música. ¿Por qué le digo esto? Porque todos los días aprendemos algo nuevo. Parece que 33 años son mucho, pero es como, recuerdo como si fuera hoy cuando cogí el instrumento por primera vez, mis profesores, mis amigos, y todo lo que se va aprendiendo y las amistades que vamos haciendo dentro de esta carrera que es muy bonita. O sea, podría decirse que en la música se detiene el tiempo, entonces. Prácticamente sí, aunque no todo podemos decir que es color de rosa, es un camino bastante duro, sobre todo para lograr lo que queremos, de mucha disciplina. Cuéntanos un poquito ahorita que mencionas lo del camino. Como mencionaste, eres cubano y empezaste allá. ¿Cómo fue la transición desde tu país a acá al Ecuador?
Bueno, primero, ahí hay dos aspectos de los que me gustaría hablar de este lindo país que es Ecuador. Prácticamente mi segunda casa. Tengo 43 años, desde que tengo 25 acá. O sea, casi la mitad de mi vida la he pasado acá en el Ecuador. O sea, podría decirse que eres ecuatoriano. Claro, bueno, soy cubano, ¿no? Pero Pero muchos ya, años por acá. ejemplo, cada vez que voy de visita a Cuba, muchos no entienden cuando hablo algo, cuando digo ñaño, y se quedan así, ¿qué es eso? No, porque ya es mucho tiempo. Pero sí hay dos cosas. Primero fue la adaptación al país, porque a pesar de que somos latinos, son países muy distintos en cuanto a la comida, a las costumbres, eh, a las formas, pero encontré cosas muy bonitas y que me gustaron mucho y perfectamente me adapté. Lo otro ya es la política artística, que es distinto. En el 2005, cuando yo llegué, eh, recién se empezaba a fomentar todo lo que es el arte. Quiero decir una cosa, la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, siempre fue puntera en eso de tener el arte y de llevar la cultura a muchos países, a muchos lugares, y, y tenía un gran nivel en ese tiempo. Pero sí la política de enseñanza y cultural no era no era a lo que yo estaba acostumbrado. Era distinto, no era ni muy malo ni muy bueno, simplemente era distinto. Eh, y ahí tuve que adaptarme también, tuve que adaptarme a todas esas cosas, pero creo que ahora sí hay una buena política de difusión del arte. Una muestra de eso es este programa en el que estamos. Nunca lo creí posible en el 2005, ¿no? Eso era casi imposible. Y creo que ahora sí hay políticas que ayudan y que protegen, sobre todo protegen a los artistas. Yo recuerdo que un abogado amigo mío, cuando yo llegué acá al Ecuador, me preguntó y me dijo, ¿qué haces tú? Le digo, bueno, yo toco en la Orquesta Sinfónica de Guayaquil. Y su primera pregunta fue, ¿y te pagan por eso? Digo, bueno, sí, es una profesión. Es una pregunta muy común, ¿ah? Si el músico gana o le paga. Claro. Y no entendía. Después tengo mi pediatra que me decía, ustedes los músicos ganan el dinero casi sin trabajar. Decía, pero ¿cómo? Sí, claro que no trabajamos lo que trabaja un médico, ni tenemos, pero sí trabajamos y estudiamos bastante. ¿Cómo estudié de trabajo? Un día de trabajo, mi día de trabajo empieza, bueno, tengo que levantarme bien temprano porque vivo un poco lejos, pero empieza a las 9 de la mañana. Sin embargo, estamos desde las 8 calentando el instrumento, preparándonos. Ensayamos de 9 a 1 de la tarde y a las 2 de la tarde empiezo con la docencia en el Antonio Neumann hasta casi las 8 o 9 de la noche. Eso es un día en mi vida. Entonces, Pero si hay un ¿cuáles? día, disculpa que te interrumpa, bien especial en la vida de nosotros que son los viernes, porque ocurre lo más mágico que es el concierto. Entonces, eso nos da la vida a los músicos, ¿no? El resultado de toda una semana de, De trabajo, de y de trabajo. toda una vida. Cada viernes uno tiene que poner ahí todo lo que aprendiste desde aquel día que escuché mi instrumento hasta hoy. O sea, podría decirse que el público ve el producto final, sin embargo, no ve todo el proceso, no conoce todo el proceso para cada presentación. Creo que lamentablemente acá en el Ecuador no. Es decir, el trabajo de músico todavía hay mucho que no sé en otras artes, me imagino que sea parecido. Es decir, el arte es muy importante, pero es muy importante saber que los artistas nos esforzamos también. Que no todo es que estamos ahí, nos ponemos el instrumento y es fácil, no. Es un camino duro, hay que estudiar muchas horas, hay que hacer muchas evaluaciones, incluso para entrar en lo que hay que hacer una evaluación que es muy estresante, ¿ya? Entonces, sentarnos ahí es el resultado no solo de lo que ensayamos en la semana, sino usted me hablaba de las políticas que había en el Ecuador. Yo admiro mucho a los músicos de mi orquesta, a los músicos ecuatorianos, los admiro mucho, porque tuvieron que buscar la forma de aprender, buscar los maestros, buscar los instrumentos. Es decir, no fue como yo en mi país, que casi lo tuve todo. Venían los mejores del mundo ahí gratis, no había problema. Y, y eso es el resultado, lo que este es el resultado de todo ese trabajo. Muy bien. En este largo camino, cuéntame un poquito. ¿Vienes de una familia de artistas? Sí, soy afortunado en ese sentido. Mi familia era una familia de artistas. Mi papá era dramaturgo, Alberto Pedro Torrientes, uno de los más importantes dramaturgos de Cuba, y mi mamá es máster en teatrología y en etnología. Etnología, pues, estudia lo que es los orígenes, ¿no? La transculturación, etcétera. Entonces es una familia de artistas y vengo de ahí precisamente. Qué maravilloso. ¿Tienes familia, Joao? Claro, tengo 2 hijos. Mi esposa es cornista de la orquesta.
también desde el 2008. Y tengo 2 hijos de 10 y 9 años, guayaquileños. Y, Ecuatorianos, no, pero guayaquileños. y esa inclinación por la música, por el arte, ¿la ves en tus pequeños niños? En mi hija sí, mi hijo quiere ser futbolista igual que todos los niños en Ecuador. Un día quiere ser futbolista, otro día quiere ser abogado, pero no quiere ser músico a pesar de que tiene talento. Mi hija tiene mucho talento para el piano, pero le gusta un poco más la pintura, se inclina más por el arte, le gusta la pintura, el diseño, esas cosas. Pero hasta ahora música, ojalá todavía hay tiempo, no hay que empezar precisamente a los 10 años la música, usted puede estudiar música a los 14, a los 15, a los 30, siempre y cuando tenga un poquito de tiempo y dedicación, ¿no? Claro, claro. Joao, me dices que tu esposa también es cubana. Cuéntanos un poquito también cómo se conocieron, cómo empezó la historia de ustedes. ¿Vinieron juntos acá a Ecuador? Ya, Acá. con mi esposa me conocí en el año 2004. Un director muy famoso que ya murió, pero uno de los directores más famosos de toda la historia, Claudio Abajo, visitó Cuba y quiso formar una orquesta juvenil con todos los jóvenes que habíamos, cuando yo era joven yo, con todos los jóvenes que habíamos ahí. Y ahí la conocí a ella. Dentro de la orquesta ella tocaba segundo, yo primero, y bueno, ahí yo llegué primero al Ecuador, pero bueno, ya estábamos casados, ella vino en el 2008, yo llegué en el 2005. Ya estaba terminando sus estudios y luego vino acá. Ay, qué maravilloso. Eh, bueno, ya que me cuentas que tienes más de 20 años acá en el Ecuador, cuéntame alguna experiencia, alguna anécdota en ese camino en el Ecuador. Cuéntame un poquito más de tu vida acá en el Ecuador. Bueno, anécdotas muchas, desde ir al estadio de Barcelona con un fanático del Nacional, amigo mío que también es cornista y fue terrible ese día. Eh, Mi vida en el Ecuador ha sido bastante buena, sobre todo en lo profesional. Muy impresionado me quedé cuando llegué y vi la orquesta, porque no era que conociéramos mucho del Ecuador en mi país cuando yo venía hacia acá. Eh, Llegué y dije, ¿qué orquesta habrá? Y cuando llegué encontré una orquesta muy buena. Y bueno, anécdotas hay muchas, pero no sé si se puede contar. Una que quisieras compartir con el Sí, público. así, no sé, no recuerdo mucho, ¿no? Pero sí más tenía que ver con lo idiomático, con palabras que aquí no se pueden usar o no se pueden usar en mi país, se puede usar acá y esas cosas, ¿no? Pero no, todo muy bonito en todo este tiempo que he estado acá. Todas las anécdotas son buenas, no tengo ninguna queja. Amo el Ecuador, sobre todo Guayaquil, y amo esta orquesta. Yo, muchas personas consideran que el arte es una mala elección. De hecho, se asocia erróneamente a una vida bohemia e irresponsable. ¿Cuál es tu percepción frente a eso? Bueno, primeramente, yo, por ejemplo, yo soy profesor de historia de la música y dentro de los orígenes, cuando damos los orígenes de la música, vemos que, por ejemplo, la música, el hombre aprendió a comunicarse a través de sonidos antes que de palabras. O sea, por eso es que usted ve que la música está en todo. Vemos que la música está en todo, ya sea reggaetón, que no considero música, no tengo nada en contra del reggaetón ni de todos los géneros para mí eh, bien hechos son respetables. Y todo es música, los himnos son música, nos levantamos con música y eso es arte. Podemos ver el arte audiovisual, el teatro que me encanta, la literatura, por supuesto. El arte estuvo en nosotros mucho antes de que llegara todo lo que ahora creemos que es una buena elección y el arte no. Para mí, una vida de artista es la mejor elección que puede hacer una persona. Aunque es respetable todo lo demás, por supuesto, fue la que yo Claro. elegí. Si nazco, vuelvo a nacer, voy a ser artista nuevamente y además voy a ser cornista. Eh, entonces, en este sentido no puedo decir que el arte sea una mala elección. eh, para nada. Una vida bohemia, no todos los artistas llevamos una vida bohemia. Yo le dije cómo es un día mío y eso no tiene nada de bohemio. Que es verdad que tenemos, por ejemplo, que tocar un viernes y probablemente terminemos 10 de la noche y quizás fue nosotros, yo quiero que sepan que cada actuación de nosotros es un logro. Y si se hizo bien, si logramos hacerlo bien, es un logro. Eso pasa todos los viernes. Para nosotros es una fiesta.
salir de un concierto y que el público diga, wow, qué bien sonó la orquesta. Esa sensación luego de cada presentación, eso debe ser muy satisfactorio, me imagino. Claro, es tan satisfactorio que de ahí es donde viene el mito. Es decir, nosotros los músicos generalmente celebramos cuando terminamos cada concierto y podemos irnos y estar hasta el sábado a las 7 de la mañana, qué sé yo, en una fiesta. Pero esto no quiere decir que todos los músicos llevemos una vida ni bohemia, ni tiene que ver mucho con eso. Hay géneros que sí. O sea, hay géneros dentro de la música que sí, pero la música clásica como tal, no. Porque tocamos el viernes, pero el próximo viernes tenemos otros retos. Entonces el sábado hay que prepararse. Y el domingo arrancan hay que prepararse. otra vez una Y semana de volvemos presentación. nuevamente una semana. Pero la semana no empieza el lunes, empieza el sábado en la tarde. Pero de ahí puede ser la imagen errónea de que la música, en la música se trabaja mucho. Sea la música clásica, sea la Filarmónica de Berlín, sea la Filarmónica, la Sinfónica de Guayaquil, o sea Beyoncé, o sea, se trabaja mucho, muchísimo. No, lo que pasa es que el músico ve el resultado. Y el resultado, es decir, el público ve el resultado y el resultado del resultado. Y se fija en eso nada más. Es como que me decía un amigo mío el otro día, porque ser futbolista le dije, es muy difícil. Es decir, todo el mundo no puede ser futbolista ahora que tú ves que Neymar se compra un avión. Bueno, pero llegar ahí es difícil. Y con la música pasa lo mismo. Es mucho trabajo lo que vemos detrás de todo eso. Mira, yo como parte del público, porque he tenido la oportunidad de estar en los conciertos de la Sinfónica, la primera vez que estuve en un concierto era una mezcla de emociones. Imagínense lo que ustedes transmiten al público a través de la música. Gracias. Es mágico, es maravilloso. Podría decirse hasta que nos trasladamos a lugares por los sonidos. Es una cosa espectacular realmente. Cada presentación de ustedes es una cosa maravillosa y fabulosa. Yo aplaudo muchísimo el esfuerzo que hay detrás de cada presentación. Definitivamente valen más que 1000 aplausos. O sea, es un tema muy, muy bonito. Y de hecho se invita siempre al público a las presentaciones de la orquesta. Claro, la orquesta sinfónica, la música sinfónica, a mí no me gusta llamarla clásica, porque clásico fue un periodo de la música que existió. Siempre estuvo ahí. Claro, tendría que hacer una historia muy larga y no, este no es el momento ni el lugar. Pero siempre estuvo ahí. O sea, en cada momento, en cada problema, en cada situación. Y cada intérprete es un reflejo de su época. Usted puede ver la época en la que vivió, por ejemplo, Beethoven, con Napoleón en Francia y ellos acá, y él escribió la heroica. ¿Y qué cosa es la heroica? O sea, es muy importante. Los que estamos acá haciendo música clásica no somos extraterrestres ni somos distintos a alguien que se sienta allá. Sencillamente nos las explicaron de otra forma y es el trabajo de nosotros llevarla y sobre todo explicárselos a ellos para que ellos entiendan lo que está pasando. Una vez que usted entiende eso, se enamora de la música clásica. Y por supuesto, desde aquí, sobre todo a los jóvenes, no hay pelea entre la música clásica y la música popular, no existe. Usted puede escuchar un concierto que es a las 7 de la noche y después irse a bailar con Bad Bunny, no hay ningún problema pues, en eso. Joao, ¿qué podemos esperar de ti en los próximos años? ¿Tienes planes para tu carrera artística? ¿Hay algo más después de la orquesta para ti? Bueno, primeramente la orquesta. Es decir, la Orquesta Sinfónica de Guayaquil es un proyecto en el que llevo ya bastante tiempo y quisiera poder seguir bastante tiempo más, si la salud me lo permite y los años. La orquesta es lo más importante en este momento. Yo he estado en varios países, sí, yo México, Holanda, es decir, he estado en varios países, he estado en Europa del Este. Y siempre veo un mito acá en América, veo un mito como que nunca podremos ser o nunca podremos tener una orquesta al nivel de esas orquestas. Y eso es algo que yo me he planteado como objetivo desde que estoy en el Ecuador, que es que aquí podemos tener una orquesta de ese nivel, ¿por qué no? ¿Ya? Aquí la podemos tener si tenemos el apoyo, si tenemos todo, porque talento hay, ¿no? Y ese es mi plan fundamental y me he dado la tarea de eso. Muchos me van a decir que soy necio, que no lo puede, pero en eso estoy yo, mi esposa, que también trabaja en la orquesta. Luego estoy empezando mi carrera como solista. Hace poco di un concierto como solista con el maestro Isao Massa. Pienso hacer algo de solista este año en la orquesta. Irme abriendo así.
Y lo más importante en este momento en mi vida y el proyecto que más está, bueno, además de la sinfónica, que es lo fundamental, es la docencia. Estoy dando clases de corno en el Antonio Neumann. Yo considero que este país necesita artistas, necesita cornistas que sean buenos, que sean de talla mundial, y estoy trabajando en eso, por eso me estoy dedicando a la docencia. Son las 3 cosas que estoy haciendo y que tengo planeado para el futuro, hasta ahora. Y en tu experiencia como docente, ver a tus alumnos ya dar sus primeros pasos con el corno, ¿cuál es tu sensación? ¿Cuál es tu satisfacción en ese camino de docente? Yo creo que nosotros siempre escuchamos, había un maestro en mi país de hace muchos años atrás, 1800, que se llamaba José de la Luz y Caballero, y él decía que un profesor es un evangelio vivo. Entonces, lo mejor que tiene un profesor es, yo le cuento, nosotros dábamos clases online de las clases teóricas, yo doy clases de historia de la música también, de armonía, y yo doy clase a un grupo de niños como de 8 o 9 años de lenguaje musical, pero siempre online. Y un día estoy llegando a la escuela y oigo un niño que le dice a la mamá, es él, mamá, es él. Y parecía que había conocido una estrella de rock. Digo, que él es el profesor. Es decir, esas cosas que te para un alumno en la calle, profe, ¿cómo estás? Para mí me llenan mucho, son muy importantes. Luego ver, ahora mismo, hace unos días se graduó una alumna mía. Es muy emocionante ver el producto, ver que los muchachos pueden salir adelante. Eso es muy satisfactorio. A mí me encanta la docencia. Me encanta, me encanta. Realmente. Que hay que apoyarla, disculpe, hay que apoyarla también acá. Sí, la enseñanza artística, perdóname, No, no. pero no podía dejar de pasar esto en este espacio que estamos. Hay que apoyar un poco más la enseñanza artística. Sobre todo acá en Guayaquil hay excelentes maestros y, y hay que apoyarla. Bueno, si contamos con docentes con la misma vocación con la que tú nos hablas de tus alumnos, estoy segura que vamos a lograr muchísimas cosas. Mejores también. Bueno, en este punto de la carrera, de la orquesta, de tu vida como docente y del artista como tal, ¿cómo crees que la empresa pública, y por qué no decir la privada, no, podría sumarse para potenciar este boom artístico que se está viviendo actualmente en nuestro país? Bueno, mire, primeramente, el Ecuador es un país que tiene 4 orquestas sinfónicas, que eso es un logro muy grande. ¿Sí? 4 orquestas sinfónicas de mucho nivel, de un gran nivel, que por supuesto necesitan el apoyo para dar otros pasos que necesitan las orquestas sinfónicas. Por ejemplo, ¿qué le puede faltar a las orquestas sinfónicas del Ecuador? Proyección internacional, que se conozca en otros lados, ¿no? No solo viajando, incluso por canales, O sea, hablamos de mucha más difusión. de mucha más difusión. La orquesta pública, o sea, la orquesta privada en casi todas partes del mundo apuesta por el arte. Apuesta por el arte porque es importante, porque está en nosotros, porque se necesita el arte, porque un pueblo necesita del arte. Yo siempre le digo a mis alumnos, desde el primer sonido que están emitiendo, le digo, busca el sonido más bello que puedas, lo mejor que puedas hacer, lo más bonito, búscalo. Y salva tu sonido, salva tu instrumento, porque salvar lo bello es salvar el mundo. Y el arte es bello. Y eso lo necesitamos. Y por eso le pido a la empresa pública, a la empresa privada, que apueste por el arte. Sobre todo estas 4 orquestas. Yo he visto propuestas de grupos de teatro, he visto grupos de danza que casi no tienen apoyo. Porque en ese sentido, casi las orquestas que vamos a decir que no podemos quejarnos tanto. Claro. Se nos apoya bastante, aunque se necesita mucho más, se nos apoya bastante. Pero sí, todas las manifestaciones. Yo quisiera que Guayaquil y que Ecuador fuera un lugar donde cuando no hay un concierto de orquesta hay una obra de teatro, cuando no hay una obra de teatro están poniendo está el cine, cuando no. Pero que además los mismos artistas se sientan contentos y satisfechos de hacer eso y reconocidos. No solo conocer a Karol G, sino también conocer a los principales actores del Ecuador de teatro. Por ejemplo, el teatro es algo que yo admiro mucho porque nací en el teatro. Es decir, mis padres son de teatro. Yo desde chiquito estoy viendo cómo se practica una obra de teatro, cómo los actores. Si me preguntan por qué no fui actor, porque segundas partes nunca fueron buenas, creo yo, y no me decidí por eso, ¿no?
Pero sí nací dentro de eso. Desde muy niño estoy viendo actuar a mi papá, estoy viendo a mi mamá dar clases. Y el teatro, por ejemplo, es una de las artes y de las manifestaciones que yo amo tanto como la música. Y veo que acá tampoco tiene mucho apoyo. Entonces, lo primero, hay que volcarse en el arte. Tenemos que crear generaciones que sean capaces de entender la música clásica, de entender el teatro, de entender la danza, ya, sin quitarle lo que les gusta. Como ya dije, que es el reggaetón y etcétera, eso es una cuestión generacional y hay que respetarlo y es bastante loable. Ellos también trabajan bien duro para lo que hacen. Pero no solo conocer eso, la empresa desde la parte de la difusión, sobre todo la empresa pública, tiene que trabajar en eso, en hacer programas como este, donde donde músicos como nosotros que no tienen acá en Ecuador la oportunidad puedan expresar esto. Es increíble, yo llevo desde el 2005 acá. Yo estuve en Armenia tocando en una orquesta, me hicieron 5 entrevistas. He estado en México, me han hecho entrevistas. Cuando fue la orquesta, eso fue un momento grande, después te voy a contar. Cuando fue esta orquesta a Cuba. Y creo que es la primera entrevista que me hacen en el Ecuador. Entonces, eso es muy importante, la difusión. Y después, bueno, todo lo que sabemos. Pero por favor, hay que apostar. Yo sí aplaudo porque sí veo que la orquesta tiene mucho más apoyo que antes, ¿no? Pero todavía falta. Bueno, qué privilegio entonces ser la primera persona que pueda entrevistarte, Joao. Claro, y te aplaudo muy bien. Podría decirse que dentro de todo este recuento, el trabajo colaborativo y el apoyo es de vital importancia para poder trascender. O sea, definitivamente creo que si unimos fuerzas, se pueden hacer cosas maravillosas aquí. Claro, por supuesto, el apoyo es muy importante. Muy, muy importante. Es quizás lo fundamental dentro de donde estamos nosotros, la logística, el teatro. Y se pueden hacer grandes cosas porque es una orquesta muy unida, de músicos que llevamos trabajando muchos años y nos conocemos hace mucho tiempo. Y venimos realizando el trabajo. Eso es un privilegio, tener una orquesta que lleve tantos años los músicos trabajando y se conozcan. O sea, podría decirse que es otra familia. Es una familia. Usted lo dijo, hay 4 familias dentro de la orquesta que conforman una gran familia. No hay otra forma de que un trabajo pueda ser satisfactorio dentro de una orquesta sinfónica. Hay que llevarse bien. Ya que hablamos del sonido, de lo mágico del corno, ¿podrías deleitarnos un poquito con tu música? Voy a tratar porque esto de hablar y tocar no se da muy bien, pero podemos hacer un fragmento de algo para que puedan escuchar más o menos el sonido del corno. Los músicos saben que hablar y tocar no es fácil, ¿no? Pero voy a tratar. Hermoso. Igual sí, lo que ocurre es que podemos tocar con este instrumento de esta forma, es una forma bastante lírica, es un solo de un compositor muy famoso. Yo le exhorto al público que no le va a llevar mucho tiempo conocer un poco más. En eso es lo que puede ayudar mucho la empresa también, aparte de lo económico, es en la difusión de quiénes eran los compositores, que eso acerca al público. Peter Ilyich Tchaikovsky fue un pedazo, fue un fragmento. Pero lo bueno es que también podemos tocar de muchas formas. No es solo, esta es la parte lírica y quizás la gente dice, wow, pero no, tenemos desde, no sé, cosas que son famosas. Lo hemos escuchado miles de veces. Película. Claro, y después decimos, pero era ese instrumento. Sí, ese mismo era.
Nos toca investigar un poquito más, nos toca buscar un poquito más para conocer en todo Pero es caso. trabajo de nosotros también hacer que esto se conozca. Por eso aplaudo este programa. Y, y creo que debería seguir. Es decir, creo que debería ser un espacio abierto no solo a los músicos de la Sinfónica. Creo que debería todo director invitado que venga, debería pasar y explicar un poco. La música clásica no es aburrida, es simplemente desconocida. Y desde chiquitos nos han dicho, ¿a dónde vas? ¿A la orquesta sinfónica? Ponte un traje, no hace falta. Asumimos la elegancia dentro de la Sí, no, orquesta. es elegante. Nosotros tenemos una etiqueta dentro de la orquesta, pero no es que si no voy a ir ahí porque yo nunca he ido y los músicos de la orquesta sinfónica son nerd y son gente así. Y probablemente usted llegue un sábado a mi casa y escuche que hay puesto salsa y estoy bailando con mi esposa. Si no, no, lo que pasa es que la música clásica no está bien explicada, sobre todo a las generaciones que vienen ahora. Pero si le entienden, seguramente van a venir y van a disfrutar muchísimo. Además de que la orquesta sinfónica tiene un diapasón muy amplio, no solo hacemos música clásica, acá también hacemos pasillo, bolero, reggaetón, todo. Esta orquesta, aquí hacemos todo lo que el público pueda necesitar y pueda sentirse bien escuchando. Y sobre todo suena súper bien. Sí, creo, sí. Sí. Bueno, ya eso es para los críticos. Ya nosotros hemos preparado un pequeño video con un resumen de un poco de tu vida. Entonces, con tu permiso, vamos a proyectar este video. Claro, como no. Joao Pedro nació en La Habana, Cuba, el 1 de marzo de 1980, en el seno de una familia de artistas. Sus inicios en el mundo de la música los realizó en la escuela Paulita Concepción, donde se enamoró del corno francés, una relación que llegaría a fortalecerse con los años y que lo llevaría fuera de Cuba a conquistar nuevas fronteras. Con los años, Joao decidió especializarse aún más en este instrumento que le ayudaba a abrirse camino y ganarse un espacio en la escena artística, y así llegó al Conservatorio Amadeo Roldán, para luego consolidar su técnica en el Instituto Superior de Arte, ISA, donde obtuvo el título Perfil Corno Francés y Música de Cámara. Con la academia llegaron los reconocimientos. Joao Pedro se perfilaba en la industria artística como uno de los favoritos, continuando con el legado de sus reconocidos padres. Es así que en 1992 es el ganador del concurso de la Escuela Paulita Concepción, en la especialidad de corno. También fue el ganador del concurso provincial de Historia de Cuba y se coronó como ganador del concurso Musicalia del Instituto Superior de Arte, en la especialidad de corno y en pedagogía. Su trayectoria empezó a abrirle las puertas del mundo artístico, pero también laboral. En 1999 ingresó a la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba e ingresó como profesor de la Escuela Nacional de Arte en la misma ciudad. Pero en 2005, su vida daría un giro inesperado. La oportunidad de ser parte de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil toca a su puerta y el artista laureado de Cuba se convierte en cornista principal de la Orquesta Porteña, en el Ecuador. Hace una pausa entre el 2017 y se muda a la Orquesta Filarmónica de Guayaquil y vuelve a casa, a la Orquesta Sinfónica de Guayaquil desde el 2018 hasta la fecha. Su vida como docente no es menor que su vida de artista. Así, Joao Pedro ha sabido compaginar sus dos pasiones, la música y la academia, transmitiendo sus conocimientos a cientos de alumnos a lo largo de su vida. Habiendo pasado por la Fundación de Orquestas Sinfónicas Juveniles del Ecuador y el Conservatorio Niccolò Paganini y la Fundación Huancavilca. Actualmente ejerce la docencia como profesor de corno en el Conservatorio Antonio Neumann. Lejos de ser una vida bohemia, este artista es la prueba que el arte es una vida de entrega y sobre todo, sacrificio. Y así como los doctores suman cirugías, los artistas suman presentaciones y giras, convirtiéndose en su carta de presentación. En el 2000, Pedro formó parte de una gira local con la Orquesta Nacional de Cuba, llevando su arte por toda la isla, y ese mismo año visitó las Islas Guadalupe con la misma orquesta. Luego, en el 2000, tuvo la oportunidad de viajar a México, siendo este su debut internacional. En el 2004, bajo la dirección del maestro italiano Claudio Abbado y la Orquesta Juvenil Latinoamericana, llega a Venezuela, para luego, en el 2005, establecerse en Ecuador. Como artista, Joao Pedro ha pasado su vida entre ensayos,
clases y conciertos. Y en abril volveremos a ver a este genio del corno francés junto a la Orquesta Sinfónica de Guayaquil en la temporada de conciertos 2023-2024. Joao, ha sido realmente muy grato conocer un poco más de tu vida, de tu trayectoria. Y en esta experiencia de vida musical, ¿qué consejo tú le darías a las nuevas generaciones de artistas ecuatorianos? Bueno, yo recuerdo siempre un profesor de filosofía que yo tenía, que me decía, aconsejar es algo tan fácil que casi nadie lo hace bien. Entonces en esto es muy difícil tratar de aconsejar a la juventud por todo lo que estamos pasando, porque lo primero que yo aconsejaría sería a nosotros tratar de entender a la juventud, ¿no? Y después que apuesten por la belleza del arte, que apuesten por lo artístico, que vengan a un concierto, que vayan al teatro. El arte en otro sentido, más allá del entretenimiento, sino el arte que de verdad nos llena, ¿no? En cuanto a lo que yo hago, a lo que es la orquesta sinfónica, a los muchachos que quieren dedicarse a esto, tienen que tener mucha dedicación. Tienen que tener mucha dedicación, muchas horas de estudio y entender que este instrumento es el medio que utilizamos nosotros para expresar, para conversar con el público, para llegar a algo. Y lo estudié, aparte del sonido, como tú dije, porque no encontré otro con el cual me expresara de otra forma. En otras palabras, enamórese de lo que haga, sea arquitecto, sea médico, pero si es músico, si es artista, mejor todavía. Y sobre todo, muchísima dedicación. Ya lo dije en una parte de la entrevista, salvar lo bello es salvar el mundo. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado en Noches de Orquesta. Hasta la próxima. En nuestro próximo programa. Yo inicié en mi país de origen, Nicaragua, ya mediados de los 70. Y inicié pues, he tocado la flauta dulce en mi casa. Y por autodidacta yo tocaba la flauta. Y posteriormente pues comencé a estudiar en el Conservatorio de Música de Managua, comienzo de los 70. Y en un país muy turbulento socialmente. Conciertos de temporada.
Shokani, Shokani, Shokani ki wikal toya. Sitla bajo mitri matli, Shokani, Kani mamitski sena. You know, Shokani, Shokani, Shokani kala kirwilkan. Ilyono, Shokani, Shokani, Shokani tlapalwilkan. Iltrable jitri kwalkaya, Shokani amokawini nislotsi. Implageglinan, Shokani, Shokani amokawini tratsotsi. Noticias OSG. La Orquesta Sinfónica de Guayaquil y el Centro Multidisciplinario y Bellas Artes SEMBA Ecuador firmaron un acuerdo de cooperación que promueve el desarrollo de capacidades artísticas en la comunidad, accesibilidad y excelencia académica. El convenio tiene un alcance multipropósito. Lo primero y lo más importante es que podamos tener interacción creando una comunidad entre músicos y artistas en formación. Vamos a hacer un coro en el que vamos a invitar a todas las personas para que gratuitamente puedan participar. Una facilidad importantísima es que vamos a tener 2 sedes. Vamos a poder trabajar en las instalaciones donde está la orquesta, en el sur de Guayaquil, en el Teatro Centro Cívico, pero también en Urdesa, en donde están las instalaciones de SEMBA. Bueno, nosotros hemos generado a través de este vínculo con la comunidad la oportunidad de que muchas personas puedan acercarse a formar parte del coro comunitario. Lo que buscamos ahora es que al tener los ensayos en un lugar céntrico y de fácil acceso que nos ha brindado SEMBA, podamos hacer que la gente de todas partes de la ciudad pueda acceder a ser parte de nuestro coro comunitario. Es muy importante establecer este tipo de lazos cooperativos, no solamente para trabajar juntos, sino para dar cumplimiento a la política pública. Este convenio tiene por objetivo implementar el proyecto Coro Sinfónico Comunitario de Guayaquil, el cual iniciará en el mes de abril de 2023.